Entonces vamos a continuar con la reposición. Nos hemos quedado acá en la diapositiva número 7. Nos estábamos viendo el inicio del proceso monitoreo ejecutivo, sus características, ¿no? Que es eh, última, el último recurso que utiliza la entidad de intermediación financiera para poder procurar el cobro de sus acreencias, ¿no? Entonces, una vez realizada toda esa gestión administrativa que ya se había detallado anteriormente, ¿verdad? Se pasa a la etapa de, eh, de la reclamación judicial por intermedio del abogado de recuperaciones externo del banco, aunque habíamos explicado que algunos bancos ya van haciendo su propia oficina de recuperaciones, ¿no? Para evitar los pagos de las igualas a los profesionales externos y además también eh, utilizan su institucionalidad, ¿verdad? Para hacer acuerdos con casas superiores de estudio y reciben amanuenses, ¿no? Amanuenses que hacen gestiones judiciales, ¿verdad? Van a notificar, se hacen notificar, realizan presentación de memoriales y otros, ¿no? Que bajo el pretexto de la pasantía y demás, ¿verdad? No erogan gasto y les representa pues mucho una mejor opción, ¿no? Que contratar abogados externos, pero bueno, ese es un tema ya si bien relacionado al, al, al tema este de las recuperaciones, ¿no? No tiene que ver con el proceso ejecutivo propiamente dicho, ¿no? Ahora, el proceso ejecutivo, ¿verdad? Como el monitorio o los procesos de estructura monitoria que han venido a reemplazar los procesos de ejecución, ¿verdad? Y el monitor ejecutivo que ha reemplazado el proceso ejecutivo, ¿no? Que es más breve, un poco más breve en realidad, ¿no? Y eh, que se caracteriza solamente que porque el juez no hace, lo único que hace es reconocer la existencia del título, su calidad, y en mérito a eso realiza el cobro, o sea, ordena el pago me- eh, con la sentencia inicial, ¿no? No es que tiene que comprobar y de de, que tiene que pasar una etapa probatoria para dilucidar la existencia, ¿no? Del negocio jurídico, ¿no? Y esta existe la deuda y solamente es reconocida por el juez, ¿verdad? Y se reclama se intima al pago en la sentencia inicial, ¿no? Entonces es moderadamente más breve porque no tiene autointimatorio de pago, sino este se reemplaza por la sentencia inicial y luego ejecutorio, ¿no? Y en el otro era autointimatorio de pago, sentencia, ejecutoria de sentencia, ¿no? Y también se ha abreviado el tema de la notificación por cédula, ¿no? Pero eso no solamente para los monitorios pues no solamente para el monitoreo ejecutivo, sino para todos los procesos, ¿no? de la materia civil, porque las formas de notificación eh, son normas de carácter genéricas, ¿no? O sea, se aplican a todos los procedimientos de la materia, no son específicas de uno u otro procedimiento. Entonces, como les decía, ¿no? No existe autointimatorio de pago, sino existe sentencia inicial y se cita al demandado para que ponga excepciones en el plazo de 10 días. Si no existe excepciones, la sentencia pasa en calidad de cosa juzgada, ¿no? Pero de parte del demandado también se tiene que ver de que no es solamente presentar y esperar, ¿verdad? ¿No? Existe lo que es desde la ley 439, no había eso con el anterior procedimiento, la extinción por inactividad de la parte, ¿no? Esta, ¿no? Dice, quedará extinguida la instancia cuando la parte no cumpla con las obligaciones destinadas a la continuidad del proceso. Transcurridos 30 días a contar de la admisión de la demanda principal sin que se practique la citación, ¿no? Entonces, si presentas la demanda y en un mes no le citas, extinguido el proceso,
Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces te obliga a ser un poco más dinámico, ¿no? Con tus demandas de carácter monitorio. Entonces, desde ese punto de vista también en la práctica es más breve, ¿no? Y además que te extinguen también por inacción cuando los 10 días eh, no hace, eh, perdón, sí, cuando en 6 meses no hace, cuando no tiene, cuando solo has presentado la demanda, ¿verdad? Y no has realizado ningún actuado que derive en el avance de otra etapa procesal, ¿no? Y obviamente cuando esté incompleta tu demanda y te dan un plazo para corregir, ¿verdad? 3 días, 5 días, así para que acompañes documentación y demás. No acompañas igual, pues extinguido por inactivo, ¿no? Pero extinguida la acción, no extinguido el derecho. Entonces, lo que puedes hacer es volver a presentar en el plazo de acuerdo al código de 6 meses. Si no cumples ese plazo, ahí sí extinguido el derecho, ¿verdad? Ahora, ahora bueno, vas y le citas con la demanda, ¿verdad? Y luego en 10 días, tiene 10 días para contestar, no contesta y hace la ejecutoria de sentencia, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito más, vamos a verlo a detalle aquí en la última diapositiva, ¿no? Pero bueno, este es el, digamos, las características, ¿verdad? De la demanda ejecutiva. Entonces, para plantearla tienes que realizar la revisión del código y mm, vamos a buscar aquí, creo que sí hay unas. A ver, ahí está, ¿no? Entonces, para realizar la demanda y más de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Hay que cumplir con lo que señala el código y no olvidarse de la parte del apersonamiento del representante, ¿no? Para lo que eh, se, bueno, se describe el poder, el notario, todo aquello, y se inicia con la redacción de la demanda, de acuerdo a los términos genéricos, ¿no? Pero con las especificaciones que nos señala el código aquí en el 376 y siguiente, ¿no? Entonces, nos vamos viendo, ¿no? Que dice que, bueno, el 376 señala por qué documento, por qué, por qué procede, ¿no? O a razón de qué procede, el proceso de estructura monitoria, ¿no? En los casos ejecutivos, que es el que nos interesa, entrega del bien, herencia, resolución de contratos, cese de copropiedad, otros expresamente señalados por ley, ¿no? Ahora, el que nos interesa es el primero, porque es mediante ese proceso ejecutivo que se recuperan las deudas de las entidades de intermediación financiera, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos genéricos que se deberá acompañar el documento auténtico o legalizado por la autoridad competente, excepto cuando se trate de desalojo, ¿no? Aquí les cuento que una vez yo acompañé una fotocopia legalizada del título, o sea, de la escritura pública donde estaba la obligación, ¿no? Y constaba la cantidad líquida y exigible, pero el juez ha dicho que saquemos nomás un segundo, nos ha observado la fotocopia legalizada y ha dicho que saquemos un traslado.
un segundo traslado para que podamos complementar la demanda, ¿no? Entonces, no sé dónde queda eso del documento legalizado por autoridad competente, ¿no? Entonces, este documento, ¿no? Tiene que tener, para que sea procedente la demanda en la vía ejecutiva mediante un documento, ¿verdad? De estos, ¿verdad? Tiene que tener ciertas características, tiene que tener cierta calidad, ¿no? Entonces, ¿qué se puede considerar como título ejecutivo? Los documentos públicos. ¿Cuáles son documentos públicos? Los reconocidos, los autorizados por la autoridad competente, ¿no? De acuerdo a ley. Por ejemplo, el notario es escrituras públicas, ¿no? El juez dicta sentencias, el alcalde dicta resoluciones municipales, técnicas administrativas. Todos esos son documentos públicos. Entonces, estaríamos hablando de un documento notarial. ¿No? Puede ser una escritura pública o un reconocimiento de firmas. Esto es a lo que se refiere al reconocimiento de firmas ante autoridad competente. Dice, no siempre tiene que ser el notario, puede ser el juez mediante el procedimiento preliminar. No si te has confiado mucho de tu deudor y le has, y le has permitido o te has tomado la libertad de realizar el contrato en un documento nada más privado. Entonces, ya que debe y está en mora, ¿verdad? No le vas, no va a ir pues al notario, no le vas a llevar de su manita, ¿no? ¿Qué puedes hacer? No va a ir a reconocer, no va a ir a protocolizar, te queda recurrir al juzgado para que se declaren reconocidas las firmas mediante el proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas. Otro documento mediante el cual se puede actuar es los títulos valores, o sea, acciones de sociedades anónimas, las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada, por ejemplo, la responsabilidad civil derivada de un proceso. Documento de crédito por expensas comunes en edificios afectados al régimen de la propiedad horizontal, ¿no? Pero esto siempre y cuando tengan los documentos, la personería jurídica y el estatuto y reglamentos aprobados, porque sin esas tres cosas no se puede realizar estos cobros, estas acreencias, ¿no? Ya que no tendríamos uno legitimación y dos, si no está en el estatuto o en el reglamento, ¿verdad? El cobro, la sanción, entonces no se puede actuar en contra de los copropietarios, ¿no? Por lo que es necesario nomás tener la personería y los estatutos y reglamentos bien redactados si es que se quiere cobrar mediante la administración a los copropietarios, porque si no, no habría modo, o sea, más que nada es de buena fe eso eh, de las expensas y todo, porque existen edificios que nunca pueden reunirse el quórum que señala el estatuto y reglamento para aprobar el, el, eh, para aprobar justamente el tenor de estos, alguna modificación a los reglamentos y algo que tenga que ver con el cobro de expensas, la facultad para ejecutar las deudas con la asociación de copropietarios y todo aquello, ¿no? Pero para eso es necesario tener en regla la documentación de la asociación, ¿no? Si no tiene personería jurídica, ¿con qué legitimación va a decir me debe? ¿No? Si no existe la persona jurídica en primer lugar, necesita siempre su resolución. Ahora, documentos de crédito o por arrendamiento, eso quiere decir contratos de anticrético, ¿verdad? O, perdón,
no es de anticrédito, es contrato de alquiler. Y a veces los jueces se dan la tarea de pedirte el pago de impuestos, lo que está totalmente de más, ¿no? Porque la administración, si bien son agentes de información, no existe ninguna orden, ¿no?, particular que diga a ese juez que te solicite, ¿no? No existe ninguna orden de la administración tributaria. Y dos, ¿verdad? No es pues un requisito para hacer valer tus derechos, ¿verdad? La administración tributaria tiene todas las vías legales para y las facultades para poder perseguir sus acreencias, ¿no? Y no que de oficio el juez te diga, ya el pago de impuestos, ¿no? Y te cuarten tu derecho. ¿No? Que me reclame la administración, pues el titular, ¿no ve? La confesión de deuda líquida y exigible también es un título ejecutivo, la transacción no aprobada judicialmente, que conste en escritura pública o documento privado, y eh, los otros casos en que la ley confiere al acreedor el derecho de promover el proceso ejecutivo. Ahora, el procedimiento mismo para la reclamación empieza con el artículo 380, ¿no?, donde se describe eh, la demanda y la citación de excepciones, ¿no? Aquí se presenta la demanda, la autoridad judicial examinará el título y va reconociendo su competencia, capacidad, legitimación, dictará sentencia inicial disponiendo el embargo y mandando llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectiva la cantidad reclamada. Ahora, también en la sentencia, ¿no?, al tiempo de mandar que se lleve adelante la ejecución, también va a ordenar la citación del demandado para que pueda pronunciarse en el plazo de 10 días, ¿no?, por él, dentro del proceso, ¿no?, y contestar u oponer excepciones, ¿no? Eso se llama la citación de excepciones, ¿no? Para que en 10 días, o sea, le pones en conocimiento de la demanda para que en 10 días se le responda. Y respondiendo oponga excepciones, ¿no? Porque no puedes nada más responder y decir, no, no le debo, ¿no? ¿Eso qué sería? Eso sería una eh, excepción de pago documentado, pero bueno, ¿no? Tienes que, en todo caso, oponer excepciones. Incompetencia, que casi eso es contra la autoridad judicial. Falta de personería en el ejecutante o el ejecutado, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el poder. La falta de fuerza ejecutiva, ¿no?, que no sea un documento de los que señala la norma de los artículos precedentes. Litispendencia, o sea que hay otro juicio ejecutivo tramitándose sobre el mismo objeto. Falsedad o inhabilidad del título con que se pidiera la ejecución, ¿no? En ese caso, si se verifica la falsedad, se tiene que derivar antecedentes al Ministerio Público. La prescripción o la caducidad, ¿verdad? Que una vez que se haya dado la prescripción de los derechos del acreedor, de acuerdo al Código Civil, en 5 años, ¿no? O en 2, ¿no?, de acuerdo a la prescripción bienal o quinquenal a que corresponda, ¿no? Una vez operada y ganado el plazo de prescripción, ya no me pueden reclamar. Y si me reclaman, yo solamente pongo mi memorial y digo, excepción de prescripción. Señor juez, la deuda, efectivamente existía la deuda que mi persona tenía con el banco, pero a la fecha se encuentra prescrita, por lo que solicito a su autoridad se digne declarar improbada la demanda.
Ahora, el pago documentado, total o parcial, porque tú hayas cancelado tu obligación. La compensación que resulte de otro crédito que tenga fuerza ejecutiva. Bueno, ya habíamos avanzado en tercer semestre y sabemos que es la compensación, ¿verdad? Es cuando existen dos deudas recíprocas entre los sujetos del contrato, o sea, uno, este acreedor y deudor al mismo tiempo del otro, y viceversa, ¿no? Entonces, En ese, eh, en ese caso se compensan las deudas y se extingue la deuda tributaria por compensación, ¿verdad? También se puede operar la compensación en el caso de estos créditos. Entonces, en esos casos se puede compensar también los créditos, pero siempre y cuando resulte de otro documento igualmente ejecutivo, ¿verdad? Entonces, yo te debo, pero tú también me debes, ¿no? En mérito a un título ejecutivo. Y compensamos las deudas y si son del mismo monto, pues nadie se debe. Y si existe un saldo a tu favor, entonces yo te pagaré el saldo. Y si existe un saldo a mi favor, entonces me devolverá también el saldo. Otra excepción es la remisión, novación, transacción, conciliación y compromiso documentado, que son como formas también de extinción de la acción en materia de, de los procesos ejecutivos, ¿verdad? Porque la novación es un cambio de la obligación, la transacción pues, se extingue, por transacción también la deuda, o se concilia, ¿verdad? Para que se amplíe el plazo o se reduzca la cuota o cualquier otro de estos incisos que está aquí en el artículo 381. También la cosa juzgada, o sea, una sentencia ejecutoriada tiene que ser, y el beneficio de exclusión u orden de división. Ahora, por último, señala el artículo en estudio que cuando las leyes especializadas establezcan limitativamente excepciones admisibles, que aquellas no participen de este carácter serán rechazadas sin tramitación. Entonces, cuando se tramite procesos especiales, hay que buscar también la parte de las excepciones admisibles de ese proceso, porque si no, se va a rechazar se va a rechazar estas excepciones limitativas, ¿no? Luego está la audiencia a la que se convocará observando el trámite previsto para el proceso extraordinario, ¿no? Siempre y cuando se pongan excepciones. Si no se ponen excepciones, todavía puede existir audiencia de conciliación previa, que es un mandato de la ley, ¿no? Pero en estos procesos ejecutivos, tal vez la conciliación previa sería eh, perjudicial al demandante, ¿no? Porque los demandantes, ya sea, si son entidades de intermediación financiera, por ley tienen que haber hecho gestión administrativa, y si son particulares, igual vas a ir y vas a cobrarle, vas a llamarle, vas a mensajearle, vas a hacer todo hasta que pienses que el proceso es lo último que te queda y recién vas a asistir al proceso ejecutivo, ¿no? Entonces, sí, ahorita me entiendo. El- espera, un ratito. Ahora, esta audiencia que señala el 382 no es esa audiencia de excepciones prejudicial, aunque sí es igual un requisito para este proceso, ¿no? Sino que es una audiencia que en la que, digamos, dentro ya del proceso, ¿no? En la que se va a escuchar a las partes y se va a adquirir más elementos
de convicción para poder dictar la sentencia definitiva. Entonces, el juez, una vez opuestas las excepciones, tiene que convocar, no dice podrá convocar, dice convocará, ¿no? Pero no dejemos de lado que todavía existe la obligación de la conciliación previa, ¿no? La audiencia de conciliación previa, pero también está la posibilidad del demandante de renunciar en la demanda a la conciliación previa. Si renuncias, todo bien, ¿no? No se lleva a cabo, pero si te olvidas renunciar, entonces sí vas a eh, tener que, se va a tener que llevar a cabo la audiencia. Entonces, vamos viendo la parte de la averiguación patrimonial que se hace conjuntamente con la demanda, ¿no? Pero ya se nos va a acabar el tiempo, así que mejor quedaremos ahí y luego concluimos con el tema en la subsiguiente clase ya en el examen. Hasta luego.